Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Gómez, soy el profesor de estructuras de datos y esta es una clase adicional que estamos dando entre la clase 1 y la clase 2, por eso la llamamos clase 1 bis, y en la cual vamos a dar algunos temas de introducción a la programación orientada a objetos que tienen relación con los contenidos que necesitamos en nuestra materia y de esa forma vamos a dar contenido suplementario para poder entender los temas que vienen después. Bueno, entonces vamos a hablar primeramente de ordenamiento de arreglos. Entonces, dado un arreglo A que tiene n componentes, entonces recuerden que enteras, en realidad el tema se extiende para cualquier arreglo, pero en esta clase vamos a hablar de arreglos de enteros solamente. Entonces recuerden que los arreglos se acceden mediante, o las componentes de un arreglo, los elementos se acceden mediante índices, que el primero es el 0, entonces A de 0 hace referencia al primer elemento del arreglo, A de 1 al segundo y así sucesivamente hasta A de n-1, que es el último elemento de un arreglo que tiene n componentes. Entonces, el problema de ordenar un arreglo es obtener una permutación de A, o sea, cambiar el orden de los elementos de A, de tal forma que el primer elemento sea menor o igual al segundo, este sea menor o igual al tercero y así sucesivamente para todos ellos. Entonces, por ejemplo, si el arreglo A tuviera las componentes 3, 5, 2, 1 y 4, es decir que A de 0 es 3, A de 1 es 5, A de 2 es 2, A de 3 es 1 y A de 4 es 4, entonces en ese caso el arreglo mide 5, o sea n5. Luego de ejecutar el método ordenar A, el arreglo A de n componentes, los elementos del arreglo quedarían ordenados de esta forma: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los métodos de ordenamiento que vamos a trabajar en nuestra materia son los multipasada, que son 3, el método de selección, llamado en inglés selection sort, el burbuja o intercambio, que en inglés se lo conoce como bubble sort o exchange sort, el de inserción o insertion sort. Después, hoy vamos a dar dos métodos recursivos, que son el merge sort u ordenamiento por mezcla, y el quicksort. Y después, cuando vemos colas con prioridades, vamos a dar otro método más que se llama heap sort, pero hoy no lo vamos a ver. Para trabajar con todos los métodos que vamos a ver hoy, o la mayoría, vamos a dar un método adicional que se llama swap, que permite intercambiar la componente i con la componente j de un arreglo de enteros a. Entonces, igual a como hacían en resolución de problemas y algoritmos, intercambiar dos variables requiere utilizar una variable intermedia, que en este caso llamamos temp por temporal. Entonces, para intercambiar a de i con a de j, salvamos el contenido de a de i en temporal, pisamos a de i con a de j y después en a de j guardamos temporal. Entonces, recuerden que el pasaje de parámetros de Java es por valor, recibimos la dirección del arreglo, o sea que si bien la dirección de comienzo del arreglo no se puede cambiar, el acceso a las componentes se puede cambiar porque está hecho por referencia. ¿Sí? Es tricky el asunto, pero esto funciona. Bueno, entonces en el ordenamiento por selección, lo que vamos a hacer va a ser n-1 pasada sobre el arreglo A, y en la pasada iésima vamos a encontrar y el iésimo menor elemento del arreglo y lo vamos a intercambiar con A sub i. Entonces, en la pasada 1 vamos a recorrer todo el arreglo buscando el elemento menor y vamos a descubrir que es el 1. Entonces lo vamos a intercambiar con A de 0. ¿Sí? Entonces vamos a intercambiar A de 3 con A de 0. El menor elemento del arreglo es este, el 1 que está en A de 3. Esta es la posición 0, el 5 es la 1, el 2 es la 2, el 1 es la 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de esta pasada, en la componente 0 del arreglo, tenemos el menor elemento del arreglo. Entonces hacemos de vuelta lo mismo, pero con el resto del arreglo. Entonces,
en la siguiente pasada buscamos el elemento menor o mínimo o más chico del arreglo que empieza en la componente 1. Entonces descubrimos que el mínimo es 2. Y después de mirar todas esas componentes, lo que hacemos lo intercambiamos con el que está en la posición 1. Entonces, antes de empezar la pasada 3, en las primeras dos componentes del arreglo, la tenemos ordenada. Entonces, en la siguiente pasada, recorremos el resto del arreglo buscando el más chico, que sería 3. Y lo intercambiamos con AD012, con el 5. Entonces, antes de empezar la última pasada, las tres primeras componentes del arreglo están ordenadas de menor a mayor, o sea, en forma ascendente, y buscaremos el menor elemento de el resto del arreglo, que son las últimas dos componentes. Entonces, el mínimo es el 4, lo vamos a intercambiar con el 5, y cuando terminó esa pasada, las primeras n-1 componentes del arreglo están ordenadas. ¿Y qué es lo que pasa? No hay que hacer una pasada más, por eso el algoritmo hace n-1 pasadas. ¿Por qué? Porque el último elemento viene ordenado de regalo, ¿sí? Es el más grande del arreglo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver el código Java que implementa esta estrategia. Entonces, el pseudocódigo del ordenamiento por selección se llama selection sort, recibe un arreglo A de tamaño n y lo que dice es, para ir de 0 a n-1, o sea, hacer n-1 vuelta Entonces, ahora sí, para i valiendo 0 hasta n-2, o sea, n-1 vueltas, vamos a hallar la posición P del mínimo elemento de la porción del arreglo que va entre i y n-1 y lo vamos a intercambiar con el que está en la posición i. Entonces, el método que implementa esa estrategia es este. Se llama selection sort. No devuelve nada, es un procedimiento. Le puse static, pero podría no tenerlo tranquilamente. Después en la consulta, cualquier cosa, discutimos cuál es la diferencia en su invocación cuando es estático o no es estático. Cuando el método es estático no lo es. O sea, cuando es un método de clase o de instancia. Recibe un arreglo A de enteros de n componentes. Entonces, decimos, para i desde 0 hasta n-2, es lo que se implementa con este for de acá. Para i valiendo 0, hasta que i sea menor estricto que n-1. O sea, que en la última vuelta i es n-2. Y en la reinicialización es incrementar i. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos, vamos a hallar el mínimo ADP en la porción del arreglo que comienza en i y termina en n-1. Entonces, para eso vamos a hacer un proceso de mínimo igual a lo que aprendimos en RPA. Vamos a manejar un cursor P, que es la posición del elemento mínimo. Vamos a asumir que el mínimo es i, el primer elemento de la primera componente del subarreglo que estoy mirando. Y vamos a empezar a mirar desde la posición J, que es la siguiente a i, o sea, la i más 1, hasta la n-1. En cada vuelta vamos a incrementar j en 1 y vamos a ver si a de j fuera menor que a de p, encontré un nuevo mínimo. Entonces, actualizo p con j. Bueno, entonces cuando terminó este bucle, el for anidado, en P tengo la posición del mínimo elemento en la porción del arreglo que va entre i y n-1. Entonces habíamos dicho que había que intercambiar las componentes i y p. Entonces eso lo hacemos con el swap, que ya nos olvidamos de cómo funciona, sabemos que lo hace. Entonces intercambiamos en el arreglo A las componentes p en i. P e i. Entonces en i queda el mínimo del
tramo del arreglo que va entre i y n-1. Entonces ahora lo que pasa es que el arreglo está ordenado entre las componentes 0 e i. Y todos los elementos que quedan más arriba son más grandes. Entonces este es el ordenamiento por selección. Esto está completo. Si lo quieren probar, lo único que tienen que hacer es, le pueden hacer una traza, que es más o menos lo que vimos ahora. Y si lo copian y lo pegan, ya está listo para andar. Cuando nos pongamos más cancheros, algunos van a quedar como ejercicio. Algunos métodos de ordenamiento. Bueno, el que sigue es famoso, el burbuja. Y en cada pasada lo que hace el burbuja es mira dos elementos adyacentes y los intercambia si estuvieran fuera de orden. Entonces, el efecto de esto es que en cada pasada el mayor elemento del arreglo que queda sin ordenar queda al final del arreglo. Entonces, para eso son necesarias n-1 pasadas. Entonces, en la primera pasada, el elemento más grande del arreglo queda al final del arreglo, arriba de todo. En la siguiente pasada, llevamos el más grande para arriba, entonces queda penúltimo. En la tercera iteración, el más grande queda antepenúltimo y así sucesivamente hasta que el primero quedó ordenado gratis. Esos intercambios se llaman burbujeos. Entonces, este método se llama bubble sort, ordenamiento por burbuja, o exchange sort, que quiere decir ordenamiento por intercambio. Después, en la consulta, lo que podemos hacer es, en internet hay páginas donde se muestra la visualización de todos estos métodos, podemos jugar con esas páginas para ver cómo funciona gráficamente. Bueno, entonces, ¿cómo es el método de el burbuja? Entonces, el pseudocódigo es el siguiente, se llama bubble sort, recibe un arreglo A de n componentes. Y lo que vamos a hacer es, para i valiendo n-1 hasta 0, o sea, sería un for down to de Pascal, vamos a burbujear el elemento más grande de la porción del arreglo que empieza en 0 y termina en i, lo vamos a llevar hasta a de i. Entonces, ¿cómo escribimos el método es bubble sort, recibe un arreglo A de enteros de tamaño n, y esto para i desde n-1 hasta 0 lo escribimos de esta forma. Para i valiendo n-1, mientras i sea mayor o igual que 0, y en cada vuelta decrementamos i. Entonces vamos a hacer esto, burbujear el ítem más grande en a de 0 hasta a de i hasta a de i. Entonces, habíamos dicho que vamos a mirar todos los elementos de ese tramo del arreglo y si están desordenados, o sea, si a de j fuera mayor que el siguiente, que a de j más 1, intercambiamos las componentes j y j más 1 del arreglo. Entonces esta estrategia, que es muy sencilla, lo que hace es que en cada vuelta el más grande termine al final del arreglo, del subarreglo que estoy ordenando. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero si el arreglo ya está ordenado, en la primera iteración del for externo, este for interno de acá no va a hacer ningún swap, y después vas a hacer n-1 iteraciones más de gusto. Entonces, eso da la idea o la motivación para optimizar este método, en el cual uno agrega una bandera booleana que indica que acá se hizo algún swap, y si no se hubiera hecho ningún swap, ya determinamos que el arreglo está ordenado y no es necesario seguir iterando. Entonces, optimización. Cuando nunca se entra el if en una iteración del for externo, significa que el arreglo está ordenado. La optimización consiste en ubicar una bandera para saber si se ejecutó al menos un burbujeo. Si al terminar la iteración interna no se hizo ningún burbujeo, la bandera estará en falso, indicando que el arreglo está ordenado y que se puede terminar. Entonces a este método le llamamos bubble sort mejorado, recibe un arreglo A de tamaño n, y vamos a modificar el código que teníamos recién, agregándole simplemente una bandera
que acá en negrita están las modificaciones, que indica si hubo algún burbujeo. Entonces, inicialmente a seguir le ponemos true y decimos que hay que seguir iterando el for mientras sí sea mayor o igual que 0 y haya que seguir. Y acá vamos a asumir que no va a haber ningún burbujeo, entonces a seguir lo ponemos en falso. Entonces ejecutamos el for interno con la salvedad de que si hacemos un swap, a seguir lo ponemos en true. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si hubo por lo menos un swap, el arreglo estaba desordenado. Entonces, cuando vengo acá a la guarda del for, si i es mayor o igual que 0 y seguir es verdadero, todo esto da verdadero y seguimos iterando. En cambio, si en este for interno nunca entramos al if, en esa iteración del for, en la siguiente iteración, seguir va a quedar en falso porque lo pusimos en falso acá y nunca entramos al if, entonces cuando subo, seguir está en falso, ¿sí? Si no hubo burbujeo, nunca se entró al if y seguir igual a falso, indicando que el arreglo está ordenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguir va a estar en falso, entonces acá si i es mayor o igual que 0 y seguir está en falso, y mayor o igual que 0 es verdadero y seguir es falso, falso y cualquier cosa da falso y terminamos. Si en todas las vueltas seguir quedó en true porque siempre hubo un burbujeo, no pasa nada. En la última vuelta salimos cuando i se haga negativo. Bueno, el ordenamiento por inserción es quizás un poquito más complicado. Es equivalente a la forma en la que uno ordena un mazo de cartas para ver si están todas las cartas, ¿sí? Antes de uno de jugar al truco, lo que hace es ordena el mazo para ver si están todas las cartas. Entonces lo que quiere hacer es poner todas las cartas no sé, del palo de espada, después las de basto, después las de oro y después las de copa. La verdad que no sé en qué orden se ponen, pero supongamos que las ponemos en ese orden. Entonces, ¿qué uno que hace? Empieza con un mazo vacío en la mano izquierda y el mazo lleno en la mano derecha. Entonces lo que hace es busca la primera carta y la pone en forma ordenada en la mano izquierda. Busca la segunda carta y la pone en forma ordenada, la segunda carta que tiene en la mano derecha, y la inserta en forma ordenada en la mano izquierda. Y así sucesivamente con todas las cartas. Entonces eso es el ordenamiento por inserción. Entonces, ¿cómo se implementa esa estrategia en un arreglo? Lo que hay que hacer es agarrar una posición del arreglo e insertarla en el lado izquierdo que ya tenemos ordenado. Entonces, para eso, cuando sacamos una componente, dejamos un agujerito vacío y hay que ir corriendo a la derecha las componentes una por una hasta encontrar el agujerito donde tenemos que insertar a ese dato nuevo. Que podría finalmente quedar en el mismo lugar si el arreglo hubiera estado ordenado. Entonces el código es este, el método se llama insertion sort, recibe a y n, y para i igual a 1 hasta n-1, lo que vamos a hacer va a ser insertar a sub i en forma ordenada en la porción del arreglo que comienza en 0 y termina en i-1. ¿Estamos? No empezamos la iteración en 0, ¿por qué? Porque el primer elemento está ordenado gratis. ¿Sí? Cuando agarro la primera carta del mazo, esa está ordenada gratis en un mazo vacío. Entonces, para i igual a 1 hasta i igual a n-1, incremento i en cada vuelta, vamos a guardar el elemento a insertar, que es el a sub i, el que quiero insertar, lo voy a guardar en la variable ítem, y con j igual a i voy a ir recorriendo la porción del arreglo de 0 a i-1. Entonces, mientras voy de atrás para adelante. Entonces, mientras no encontré la posición donde quiero ponerlo, o sea, found es encontré en inglés. Mientras j sea mayor que 0, o sea, no me caí hacia la izquierda del arreglo, y no encontré la posición donde va, si a de j menos 1 fuera menor o igual al ítem que quiero insertar, si eso ocurre, quiere decir que encontré el lugar donde va. Acuérdense que la porción izquierda del arreglo a la izquierda de A sub i está ordenada. Entonces voy corriendo los elementos a la derecha de A1 hasta que encuentre el lugar donde va ítem. ¿Cuándo lo encuentro? Cuando A de J-1 es menor o igual a ítem. Entonces ahí encontré el lugar. Y si no, lo que tengo que hacer es correr los elementos un lugar hacia la derecha. Entonces, en la posición A de J
copio A de J menos 1 y decremento J en 1. Al final, cuando salgo de este while, dejé un agujerito que es donde va ítem. Entonces, ese agujerito está en la posición J. Entonces, en A de J, inserto ítem. Bueno, después vienen dos ordenamientos que son famosos, como ser Merge Sort y Quick Sort. Merge Sort es el ordenamiento por mezcla. El objetivo es el mismo de siempre, ordenar un arreglo A que tiene n elementos en forma ascendente. Y acá la complicación es que la estrategia es recursiva. Igual, complicación porque uno le tiene miedo de RPA a la recursión, pero la verdad que cuando uno programa en forma recursiva, las soluciones son mucho más intuitivas, como vamos a ver ahora con esto. O creo yo que es más intuitiva. Entonces, si la estrategia recursiva que ahora vamos a plasmar en un planteo, igual a como hacíamos en RPA, es si el arreglo tiene 0 o una componente, está ordenado gratis, no hay que hacer nada. Está trivialmente ordenado. Si no, hay que partir el arreglo en dos mitades, ordenar la primera mitad recursivamente, luego ordenar la segunda mitad recursivamente, es decir, ordenar recursivamente cada mitad, y luego hacer la mezcla de cada mitad ordenada en un gran arreglo ordenado, que es la parte complicada, que es la que realmente trabaja. Entonces, el planteo recursivo es, el método se llama msort, recibe un arreglo A de n componentes, si n es 0 o 1 no hay que hacer nada porque ya está ordenado, y el caso recursivo es que si n fuera mayor que 1, o sea 2, 3, 4, etc., hay que partir el arreglo en dos mitades, a 1 y a 2, ordenar a 1 que mide n sobre 2, después ordenar a 2 que mide n sobre 2, y luego mezclar a 1 y a 2 en el arreglo A. Entonces, vamos a adelantar porque la traza quedó acá y después vamos a volver. Me gusta más presentarlo así. Entonces, supongamos que vamos a ordenar el mismo arreglo de siempre, que tiene las componentes 3, 5, 2, 1 y 4. Con el palito lo que hacemos es calcular la mitad del arreglo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ordenamos recursivamente la primera mitad, 3, 5, 2. Como el arreglo no mide 1, lo volvemos a partir por la mitad, tenemos 3, 5. Y acá tenemos el 2, que está ordenado trivialmente, 3 y 5 están ordenados trivialmente, y a la vuelta de la recursión se hace la mezcla. Entonces, ¿cómo hago para mezclar este arreglo 3, 5 que está ordenado con este arreglo 2 que está ordenado? Acá quedó cualquier cosa. Vamos a arreglar la diapositiva. Bueno, ahora sí. Entonces, a la salida de la recursión ocurren las mezclas. Entonces tengo el arreglo 3, subarreglo 3, 5 en las componentes 3 y 5 que está ordenado y la componente que tiene el subarreglo que tiene la componente 2 que está ordenado también. Entonces, a partir de estos dos subarreglos que están ordenados, los tengo que juntar, los tengo que mezclar en uno que mida 3 componentes y esté ordenado. Entonces, lo que tengo que hacer es tengo que juntar 3, 5 y 2 para que me quede 2, 3, 5. Entonces ese método se llama merge, mezcla, y lo vamos a estudiar aparte, que es el más complicado de todos. Del otro lado es más fácil porque los arreglos son chiquitos. El arreglo 1, 4 lo parto por la mitad y me queda 1 y 4 que trivialmente están ordenados y después cuando los mezclo es más fácil mezclarlo porque también ya vienen ordenados. 1 y 4. Entonces eso lo hacemos para mostrar todas las alternativas posibles que podemos tener con un ordenar por mezcla. ¿Sí? Entonces, cuando mezclamos la porción 2, 3, 5 que está ordenada con 1, 4 que está ordenada, ponemos primero el 1 que es el menor, después el 2, después el 3, después el 4 y después el 5. Entonces hay muchas cosas que pueden pasar en un ordenamiento por mezcla. Puede ser que el número de elementos del arreglo sea impar, entonces las mitades no son iguales. Puede ocurrir que cuando tenga dos mitades ordenadas, mezclarlas sea muy fácil, porque ya venían ordenadas, o puede ser como tengo en el caso de 3, 5 y 2, que cuando las tengo que mezclar tengo que ir intercalando los elementos dependiendo de cómo vienen. O acá cuando tengo 2, 3 y 5 y 1 y 4, el menor es 1, después sigue 2, pero después sigue viniendo 3, después viene 4, después viene 5. O sea que tengo que ir mirando cuál de los elementos de cada arreglo tengo que ir poniendo en el arreglo final que voy a devolver.
Entonces, lo más complicado es el procedimiento de mezcla. Entonces, la mezcla de dos subarreglos ordenados. El objetivo es mezclar dos porciones que están ordenadas del arreglo A, donde la primera empieza en la componente número ini y termina en la componente número medio, y la segunda mitad empieza en la componente medio más 1 y termina en la componente fin. ¿Qué es lo que pasa acá en el dibujo? ¿Sí? Tenemos la primera porción del arreglo se mueve entre 0, 1 y hasta la componente 2, y la segunda mitad del arreglo empieza en la componente 3 y termina en la componente 4. Entonces, para no estar multiplicando el arreglo en los llamados recursivos, lo que hacemos es mantener cuál es la porción del arreglo que estoy ordenando con tres cursores, ini, medio y fin. ¿Sí? Un número que apunta o que indica el número de una componente se llama cursor. Entonces, con IJ vamos a recorrer el arreglo viendo cuál es la posición corriente de la primera mitad del arreglo que está ordenada con I, y con J cuál es la posición corriente de la segunda mitad que está ordenada. Entonces I comienza en ini y J en medio más 1. Y en K vamos a recorrer el arreglo auxiliar B, donde voy a ir poniendo los datos en forma ordenada. Entonces vamos a crear un arreglo B que tiene tamaño fin menos inicio más 1, ¿sí? El tamaño justo. Y con este while vamos a ir recorriendo al mismo tiempo las dos porciones del arreglo. Entonces, mientras I sea menor o igual que medio, o sea, no se me terminó la primera porción del arreglo, y al mismo tiempo J sea menor o igual que fin, o sea, no se me terminó la segunda porción, voy a ver cuál de las dos es más chica. Entonces, si A de I es menor que A de J, ¿qué hago? En la posición corriente de B guardo A de I, y después incremento K e incremento I. Si no, si estoy en el else, quería decir que A de J era el más chiquito de los dos. Entonces, en la posición corriente del arreglo B, guardo A de J. E incremento K e incremento J. ¿Sí? Este es el operador más, el operador de posincremento. Devuelve el valor de J y lo incrementa en 1. Y acá devuelve el valor de K y lo incrementa en 1. Cuando salí de este while, pude haber tenido suerte y se terminaron al mismo tiempo las dos porciones. O se pudo haber terminado una de las dos. Entonces, tengo que copiar la porción que no se hubiera terminado. Entonces, si no se terminó la primera porción, I menor o igual que medio da verdadero, y me quedo dando vueltas copiando el resto de la primera porción. O sea, en la posición corriente K del arreglo B, copio el elemento que está en la posición corriente I del arreglo A e incremento las dos. Y si se terminó la primera porción del arreglo, tengo que copiar el resto de la segunda porción, que es lo que hago acá. Mientras J sea menor o igual que fin, en la posición corriente K del arreglo B, guardo el elemento corriente que está en la posición J de A e incremento los dos. Y al final acá lo que hago es copiar, acuérdense que tengo que ordenar el arreglo A, copiar todo el arreglo B en el arreglo A. ¿Pero en qué parte del arreglo A? En la parte que empieza en ini y termina en fin. Entonces, para I igual a ini hasta I menor o igual que fin, incremento I de A1. Y a B lo tengo que recorrer desde 0 hasta su tamaño. Entonces inicializo acá en 0 y en la reinicialización del for incremento K en 1. Entonces esto lo que hace es copia el contenido de B en la porción de A que está entre ini y fin. Entonces esto hace la mezcla. Después, si quieren, en la consulta hacemos una traza de esto y paramos todas las veces que sea necesario. Pues entonces, ¿cómo sería el método merge sort? Merge sort recibe un arreglo A de n componentes y utiliza un método auxiliar, que es el que realmente hace el ordenamiento, que dice cuál es la porción del arreglo que estamos ordenando. Acuérdense que hacemos llamadas recursivas. Entonces, este de acá, msort, es el recursivo. Entonces comienza ordenando un arreglo A que empieza en la componente 0 y termina en la n-1. Entonces msort es privado, recibe un arreglo A que comienza en ini y termina en fin. ¿Estamos? Ini es el índice inicial de A y fin es el índice final de A.
Entonces, si el arreglo mide por lo menos 1, o sea, si ini es menor estricto que fin, calculo el elemento medio, que sería ini más fin dividido 2. Acuérdense de análisis matemático, la mitad del intervalo AB es A más B dividido 2. Acá es lo mismo. El dividido este es división entera. Acuérdense que ini y fin son enteros, entonces divido por 2 y esto hace división entera. Entonces eso me resuelve el problema de cuando el tamaño del subarreglo es impar. Ordeno la primera mitad, que es la que empieza en inicio y termina en medio. Ordeno la segunda mitad, que es la que empieza en medio más 1 y termina en fin. Y después hago la mezcla, que es el procedimiento que estudiamos recién. Mezclo el arreglo A con la primera parte que empieza en in y termina en medio y la segunda parte que empieza en medio más 1 y termina en fin. Sí, acá es interesante que si uno comenta este método merge, el algoritmo no hace nada. Llama recursivamente partiendo el arreglo por la mitad y vuelve sin hacer nada y el arreglo quedó igual. O sea que el que realmente trabaja es este, merge. Bueno, entonces acá estaba la traza que ya habíamos visto. Quicksort es el más famoso de todos. Al igual que merge sort, es un algoritmo de dividir y conquistar. Vamos, la de dividir y conquistar es lo que uno hace cuando divide en subproblemas en RPA. Tiene un problema grande y lo divide en problemas más chiquitos en un refinamiento sucesivo y supuestamente cada uno de esos problemas, supuestamente no, es así, cada uno de esos problemas son más sencillos que el problema original. Entonces uno va dividiendo hasta que se encuentra con un problema que es muy fácil de resolver. Bueno, acá es la misma idea, salvo que como hacemos recursión, el problema es siempre el mismo. Entonces, quicksort, es interesante porque lo que hace es, en lugar de llamar dos veces, como hace merge sort, y después juntar, quicksort hace al revés. Primero intercambia los elementos del arreglo de alguna forma y después hace dos llamados recursivos. Entonces lo que va a hacer es seleccionar un elemento como pivote y dividir el arreglo alrededor de ese pivote elegido. Ahora vamos a ver una traza. Hay muchas versiones de Quicksort que eligen formas diferentes de pivotar. Por ejemplo, elegir siempre el primer elemento como pivote, elegir siempre al último elemento como pivote, que es la que presentamos nosotros, la que generalmente está en todos los libros, y si no, se puede elegir al azar un elemento como pivote, y esto resuelve el problema que tiene Quicksort, que lo vamos a discutir dentro de dos clases, que es que cuando el arreglo que vos le pasás a Quicksort y usás siempre el mismo elemento como pivote y el arreglo que vos le pasaste está ordenado, degenera en un método multipasado, o sea, deja de ser rápido. Pero eso ya lo vamos a estudiar después. Entonces el proceso clave de Quicksort es la partición, que es dividir el arreglo alrededor del elemento pivote. Entonces el objetivo de las particiones es, dado un arreglo y un elemento pivote del arreglo, poner al pivote en su posición correcta en el arreglo ordenado y poner todos los elementos menores que el pivote antes del pivote y poner todos los elementos mayores que el pivote después del pivote. ¿Sí? Acá uso el lenguaje técnico, no le pongo el mismo y eso para que no haya ambigüedades. Por eso es que queda medio fea la redacción. O sea, podría haber dicho... el objetivo de las particiones es, dado un arreglo de un elemento pivote del mismo, poner al pivote en su posición correcta en el arreglo ordenado y poner otros elementos menores que el pivote antes del mismo. No se entiende nada. Entonces repetimos las palabras y creo que queda menos ambiguo. Bueno, entonces, ¿cómo sería en altísimo nivel el quicksort? El quicksort trabaja como el merge sort, pero evita hacer la mezcla. Entonces el algoritmo en pseudo código sería: si la lista, vista como secuencia, no está vacía, entonces divido la lista en dos partes, de tal manera que los ítems en la primera parte vengan antes que los ítems en la segunda parte. Y en el medio pongo el pivote. Y ordeno con quicksort la primera parte de la lista y ordeno con quicksort la segunda parte de la lista. Entonces, dependiendo de cómo elijo al pivote, es cuál es el criterio para dividir la lista. Entonces, el problema que tenemos es realizar la división en forma eficiente. Entonces, vamos a presentar el pseudocódigo y utilizando lo que aprendieron de la codificación del merge sort, que está ya en Java,
podrían traducir esto tranquilamente a Java o a cualquier lenguaje de programación imperativo o orientado a objetos que quisieran. Entonces, Quicksort ordena un arreglo de A de n componentes. Quicksort es una cáscara, me faltó el acento, que llama Quicksort quien ordena realmente. Quicksort recibe A y recibe n, y lo que hace es va a ordenar con Qsort, que es el recursivo, el arreglo A que empieza en la componente 0 y termina en la componente n-1. Entonces, igual que con el merge sort, vamos a manejar dos índices que nos indican cuáles son los límites de la porción del arreglo que estamos ordenando. Entonces, A es el arreglo a ordenar, ini es el índice de la porción inicial de A y fin es el índice de la porción final de A. Entonces, Quicksort recibe un arreglo A y dos enteros, ini y fin, y si ini es menor que fin, igual que con el merge sort, hay algo para ordenar, porque si el arreglo mide 1, o sea, si ini es igual a fin, no hay nada que ordenar. Entonces, fíjense, esto lo que hace es, primero particiona el arreglo A en dos partes, que el arreglo A, la porción que empieza en ini y empieza en fin, y devuelve la posición del pivote o índice de partición. Y partición hizo algo, puso todos los elementos menores al pivote adelante del pivote y todos los que son más grandes detrás del pivote, sin tenerlos ordenados. De tal forma que ahora A de I está en la posición que quedaría correctamente cuando el arreglo está ordenado. Si esto todavía no sabemos cómo se hace, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces supongamos que partición hizo eso. Ahora vamos a ver una traza. Entonces, lo que hacemos es ordenar recursivamente la porción del arreglo que empieza en ini y termina en P sub i menos 1, porque la posición A de P sub i ya está fija, esa ya está en el lugar donde quedaría ordenado, y después recursivamente ordenamos la porción de la derecha del pivote que empieza en P sub i más 1 y termina en fin. A ver, entonces, vamos a estudiar qué hace la partición. Entonces, usaremos el último elemento del arreglo como pivote. Hay que dividir el arreglo en dos, de tal manera que los ítems en la primera parte sean menores al pivote y los ítems de la segunda parte sean mayores al pivote. Entonces, supongamos que el arreglo es el mismo de siempre. 3, 5, 2, 1, 4. N vale 5. Entonces el pivote es 4, el último elemento del arreglo. Los elementos menores al pivote serían 3, 2 y 1. ¿Sí? 3, 2 y 1 en el orden que aparecieron. Y los elementos mayores al pivote serían 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El arreglo va a quedar de esta forma. El 4 tiene que ir ahí porque ya sabemos que va a ir en ese lugar. Después vamos a ver cómo se hace el algoritmo. Y habría que ordenar 3, 2 y 1 y habría que ordenar 5. Entonces, P sub i igual a 3, 0, 1, 2, 3, 3 es la posición donde queda el pivote, sería el valor que retorna el método partición, que es la posición del 4 en A. Entonces hay que hacer dos llamados recursivos, uno para ordenar 3, 2 y 1 y otro para ordenar 5. Entonces el llamado recursivo de 3, 2 y 1 devuelve 1, 2 y 3. Y el llamado recursivo para ordenar 5 devuelve 5. Entonces, como el 4 ya estaba en el lugar correcto, la primera parte quedó ordenada con 1, 2 y 3 y la otra parte quedó ordenada con 5. Bueno. Hay muchas versiones del algoritmo de partición. Creo que esta es la más elegante que encontré. Y es la más sencilla de entender o la más fácil de programar. Entonces, el algoritmo de partición recibe un arreglo A que empieza en in y termina en fin, elige como pivote a A de fin y lo que hace es, dice, yo sospecho que I es la posición donde tiene que quedar el pivote y arranco en ini, en la primera posición. Y cada vez que descubra que hay alguien que es más chiquito que el pivote, va a ir corriendo a la derecha la posición del pivote, porque hay por lo menos un elemento que va a estar adelante. Es genial esto. Entonces, para J, empezando en ini y terminando en fin menos 1, o sea, hay que mirar todo el arreglo menos la última posición, porque era donde estaba el pivote. Si encuentro que A de J es menor o igual que el pivote, esto es por si tiene repetidos el arreglo, entonces intercambio A de I con A de J. Entonces puse a de I en A de J, que la primera vez están los dos en el mismo lugar, e incremento I, porque ahora yo ya sé
que el pivote va a estar por lo menos en el segundo lugar. Y la posición del pivote se va a ir corriendo a la derecha dependiendo de cuántos elementos se encuentre que son más chiquitos que el pivote. Al final tengo que hacer un último intercambio y cambiar a de I con a de fin, que era el pivote, porque ahí descubrí dónde va el pivote. O sea que I es el contador que te dice cuántos elementos son menores al pivote. Entonces, cuando tenés cuántos elementos son menores al pivote, ahí intercambias a de I. No es el contador, porque I comienza en INI. Sería I menos INI, sería la cantidad de elementos menores al pivote. Y ahí retornás I, que es la posición donde va el pivote. Entonces acá tenemos una traza que dice más o menos cómo encontraría el pivote el algoritmo que intuitivamente habíamos dicho acá que tenía que encontrar 3, 2 y 1 y 5. Entonces, acá seguimos la traza de este algoritmo. El arreglo es 3, 5, 2, 1, 4, mide 5, entonces el pivote es 4, que es el último. La primera vez, vamos a hacerlo para la primera vez, INI vale 0 y fin vale 4. Entonces I es igual a INI igual a 0, por lo que tenemos acá. Entonces tenemos un for donde J se va a mover de INI a fin menos 1, o sea, J se va a mover de 0 a fin menos 1 a 3. Entonces acá tenemos cada una de las iteraciones. Entonces acá tenemos el arreglo y la ubicación donde están I y J dependiendo de la iteración. Entonces la primera vez I y J valen 0, I vale INI y J vale INI. Entonces los dos apuntan al 3. Entonces como el if da true, porque A de J que es 3 es menor o igual que el pivote, que es 4, intercambiamos el 3 con el 3, el arreglo queda igual y se aumenta en 1 y para la siguiente vuelta J también se aumenta en 1. Ahora el if da falso. Entonces no hago nada, acá hago nada, que diría no hago nada. No hago nada, porque el if dio falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque A de J es 5, es menor o igual que el pivote que es 4, no hago nada. Entonces incremento J, ahora J vale 2, entonces I quedó ahí apuntando al 5, encuentro este 2 y como el 2 es menor al pivote, ¿qué pasa? Encontré otro número más que es más chiquito que el pivote. Entonces intercambio A de I con A de J, ¿ven? Ahí empieza a funcionar. Entonces cambio el 5 con el 2 y avanzo I. Ahora en la siguiente vuelta J vale 3, apunta al 1, encuentro otro que es más chiquito que el pivote, porque A de J vale 1, es menor o igual al pivote que vale 4, intercambio estos dos y incremento I. Entonces, el arreglo me quedó 3, 2, 1, me quedó el 5 ahí, y me quedó el 4. Terminó el for y hago este último intercambio, intercambio A de I con A de fin. Entonces A de I vale 4, perdón, A de I vale 5. El pivote vale 4 y los intercambio. Entonces me queda así, 3, 2, 1, 4, ahí me quedó el pivote y me quedó el 5 acá, que es justo lo que habíamos visto que tenía que ocurrir. ¿Sí? Teníamos que tener una porción con 3, 2 y 1 y la otra porción con 5. Entonces de esa forma el algoritmo de partición hace unos intercambios adentro del arreglo contando cuántos elementos son menores al pivote y de esa forma descubre en qué lugar el pivote debería estar en el arreglo. Esto es una genialidad. Entonces, más o menos la traza es de esta forma. Tenemos el arreglo de siempre, 3, 5, 2, 1, 4, usamos siempre el mismo. Hacemos la partición, marcamos al pivote en subrayado, entonces vimos que quedaba acá el pivote, me quedaba 3, 2, 1 como primera porción y 5. Entonces hay dos llamados recursivos, uno con 3, 2 y 1 y otro con 5, porque el 4 ya no se vuelve a mirar porque ya sabemos que está en el lugar que le corresponde. Entonces ahora en la siguiente vuelta, o en la siguiente llamada, perdón, el algoritmo de partición determina que el pivote es este, 1, y decide que todos los otros son más grandes, entonces quedan atrás del pivote y el pivote tiene que estar primero. Esto es intuitivo, no es que seguimos el algoritmo. Ahora, hacemos el siguiente llamado a la recursión. Fíjense que en vez de la porción de adelante quedó vacía, entonces solamente se hace un solo llamado. En realidad se hacen dos, pero el otro llamado entra y sale. Hay un llamado con 3 y 2, el pivote es 2, el último, descubre que todos los elementos del resto del arreglo son más grandes, entonces el pivote queda adelante, se hace un último llamado con 3 y sale. Entonces, fíjense que vamos saliendo de la recursión y tenemos 2, 3, 1, 2, 3 y
Después de acá salimos con el 5 y teníamos el 4 boyando, nos queda 1, 2, 3, el 4 que quedó en el medio y el 5 atrás. ¿Sí? Entonces esto de acá ocurre a la salida de la recursión. Bueno, entonces, esto mírenlo, estudienlo y después en la consulta me preguntan todas las dudas y evacuamos cualquier problema que hubiera. Que estimo que van a ser bastantes. Pero bueno, hagan el esfuerzo de mirar el video, leerlo, tratar de entenderlo, ¿sí? Los algoritmos no son sencillos, ¿sí? Cuesta entenderlos, sobre todo el quicksort y el merge sort. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otro tema que usualmente se da en HIPPO y vamos a ver la parte que vamos a necesitar para hacer el proyecto de nuestra materia, ¿sí? Nuestra materia tiene 2 parciales, o por lo menos este cuatrimestre pensamos hacer 2 parciales y proyecto. Entonces, vamos a hablar de interfaces gráficas de usuario. Entonces, hasta ahora en RPA y en HIPPO vinieron trabajando con interfaz de línea de comando. Entonces, la interfaz gráfica de usuario es una forma de interfaz de usuario que permite a los usuarios interactuar con los programas a través de iconos gráficos e indicadores de audio, como, notación primaria, que es un como de más, en lugar de interfaces de usuario basadas en textos, comandos escritas o navegación de texto. La interfaz gráfica de usuario se escribe en inglés como Graphical User Interface y se abrevia como GUI, se pronuncia como GUI. Sí, acá tenemos un ejemplo de GUI, que es un gráfico que me robé de la Wikipedia, así que explicitamos la fuente. ¿Sí? Tenemos distintos elementos, tenemos una ventana, tiene una barra con título, tiene checkboxes, tiene tabs, tiene botones, tiene listas, tiene radiobotones, tiene campos de texto con password, tiene combo boxes y tiene áreas de texto. Entonces, nosotros vamos a dar poquitos, vamos a dar el text field, esto es un panel, vamos a dar el label y vamos a dar el área de texto, que es lo que van a necesitar para hacer el proyecto. Si estiman que van a necesitar otro más, se puede discutir de dónde estudiar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar una librería que se llama Java Swing. Entonces, Swing es un kit de herramientas de widget de GUI para Java y es parte de la Java Foundation Classes de Oracle. Swing se desarrolló para proporcionar un conjunto más sofisticado de componentes GUI que el anterior, que se llamaba Abstract Window Toolkit. Swing proporciona una apariencia que emula la apariencia de varias plataformas y también permite que las aplicaciones tengan una apariencia y sensación que no están relacionadas con la plataforma subyacente. O sea, vamos a tener un estilo que es al estilo de Windows, pero que no va a ser exactamente igual a Windows y que se va a ver igual en todas las plataformas de software y hardware. O sea, si vos corres este programa que haces acá en Linux, probablemente se vea muy parecido a lo que se ve acá en Windows. Bueno, entonces además de las componentes familiares como botones, casillas de verificación y etiquetas, Swing proporciona varios componentes avanzados como paneles con pestañas, paneles de desplazamiento, árboles, tablas, listas, etc. Las componentes Swing no se implementan mediante un código específico de la plataforma, o sea, no dependen de Windows, sino que están escritos completamente en Java y por lo tanto son independientes de la plataforma. Bueno, ¿cómo sería la aplicación mínima utilizando una GUI? Yo acá se los voy a mostrar programado de alguna forma artesanalmente y después voy a hacer otro video donde esto lo vamos a programar directamente con el ambiente de Eclipse en forma visual. Entonces, tienen que tener instalada la librería Swing. También voy a hacer un video con cómo se instala esto, o un apunte. Vamos a importar un JFrame, un marco, un formulario, donde las aplicaciones que son con GUI lo que hacen es extienden la clase JFrame. Entonces vamos a tener
Nuestra clase se llama app por aplicación y extiende JFrame. ¿Sí? La aplicación es subclase de JFrame. Va a tener un constructor que se llama igual que la clase y lo que hace es establece qué hacer con la aplicación cuando el usuario, cuando la aplicación se va a ejecutar, se va a ver una ventana que está vacía, que se puede mover, se puede minimizar, se puede maximizar, se puede cerrar, se puede cambiar de tamaño, se puede mover, etc. Acá uno hace clic acá y tiene el menú descolgable típico de las aplicaciones de Windows. Entonces, cuando uno hace clic acá, lo que hace establece qué es lo que va a pasar, que es la set default close operation, o sea, qué hacer por defecto al cerrar, y le vamos a decir al formulario que se cierre. Y le vamos a decir cuál es el tamaño que tiene inicialmente. Entonces va a tener 100% por 450 por 300. Esa va a ser la posición inicial. Esto después vamos a ver cómo se hace con el ambiente y no hay que preocuparse por estos números. Pero si uno quisiera los podría escribir a mano. Acá está el programa principal, donde es un main y tenemos un try catch, donde capturamos alguna excepción que podría ocurrir. Y vamos a crear un formulario de aplicación con el constructor que es este que vimos acá arriba y lo vamos a hacer visible. ¿Sí? Acá nos manejamos todo con métodos heredados de JFrame. Entonces tenemos un método hacer visible que si le pasamos true el formulario se ve y si le ponemos false no se ve. Bueno, entonces esta es la aplicación mínima. Es una aplicación que no sabe hacer nada. Sería el hola mundo de los formularios. Sin el hola, sin el hola. Bueno, entonces le vamos a agregar el hola. Le vamos a agregar un título acá arriba que se llame mi aplicación, por ponerle algo. Entonces lo que vamos a hacer es modificar el código que hicimos en la diapositiva anterior para hacer que se vea el título. Entonces voy a utilizar los setters que tiene la clase JFrame y tiene uno que es setear el título. Esto de acá es el title, el título. Y le vamos a poner recibe un string que es el título, mi aplicación. Entonces ahora tiene un cartelito ahí. Y además establecí que no se pueda cambiar el tamaño del formulario. Por eso ahora acá el botonito de maximizar está pálido porque no se puede apretar. Y si uno quisiera estirar de acá la ventana con el ratón, no se puede. Entonces le dijimos que sea resizable, o sea que se pueda cambiar el tamaño. Le dijimos que sea falso. Entonces ahí hicimos dos cosas más. Lo personalizamos. ¿Sí? Le pusimos un título e indicamos que no se puede cambiar el tamaño de la ventana. Ahora empecemos a agregar elementos en la interfaz de usuario. Entonces lo primero que puedo agregar es un botón. El botón se va a llamar btn resolver. ¿Sí? Btn es para saber que cuando miro la variable sé que es un botón por el prefijo que tengo acá. Entonces, acá tenemos el código del constructor, igual que antes. Y la cosa cambia acá. Le vamos a decir, primero vamos a definir el layout. El layout establece cómo se distribuyen los elementos en la interfase de usuario. Hay muchos layouts. Solamente vamos a utilizar el null, que es el absolute layout o layout absoluto, en la cual el usuario pone la posición de los elementos a mano. Y vamos a pegar el botón. ¿Cómo pegamos el botón? Vamos a crear un objeto de tipo JBotón que se va a llamar btn resolver y lo vamos a crear con su constructor que se llama JButton. Piensen en el corredor de Fórmula 1, Jason Button, para acordarse. Y en el constructor recibe, ¿se llama Jason Button? No sé. Bueno, JButton recibe un string que es el texto que aparece en el botón. Le pongo 3 puntitos, ¿por qué? Porque la convención de Windows es que los botones que tienen cualquier componente de interfaz que tiene 3 botones, cuando uno la aprieta,
abre un diálogo de verificación. Entonces, vamos a hacer eso. Lo segundo que hago es ponerle un acelerador. ¿Sí? Cuando usaron el bloc de notas, por ejemplo, apretan Alt-A y se descuelga el menú. Entonces acá el acelerador que le pongo es la R. Si yo hiciera Alt-R, se ejecuta directamente el botón. Si hago clic en el botón, se ejecuta, y si está seleccionado, o sea, tiene el foco y aprieto la barra espaciadora, también se presiona el botón. Entonces podemos ponerle en Java, se llama, o en Swing se llama el mnemónico. Entonces tiene un setter que es para setear el mnemónico, y utilizo la clase keyEvent que tiene una constante que es BKR, y eso quiere decir que Alt-R activa el botón. Después lo que puedo hacer es ponerle una fuente al texto del botón. Entonces en este caso, por ponerle una cualquiera, le puse Tahoma y plain, o sea, no está ni en negrita ni en cursiva ni nada, y tamaño 11. Y lo hago con el setter que es setFont. Y después establezco las dimensiones del botón. Entonces le pongo los bordes, setBound, con 10, 20, 163 y 21. Esto después lo vamos a hacer directamente con el ambiente, o sea que no se haga mucho problema por cómo establecer esos números. Y lo que hacemos acá es le pedimos el Content Pane al formulario y agregamos con add el botón resolver. Entonces, si uno ejecutara, piensa en el contexto donde está esto, ¿no? Este es el constructor de la aplicación, o sea que todo ese código estaría acá. Yo en la página les voy a poner el código completo de esto para que lo puedan probar. Entonces, si uno ejecuta este programa, tiene este formulario que corre y uno hace clic en el botón y no pasa nada, porque el botón todavía no tiene programado comportamiento. Entonces, ¿cómo hago para programar el comportamiento del botón? Lo que tengo que hacer es programar un oyente o listener en inglés. Entonces, un oyente de la interfaz de usuario es un método que se llama cuando el usuario hace algo, por ejemplo, hacer clic en el botón o hacer Alt-R, que el programador ha indicado que desea ser notificado. El método de oyente se le pasa un parámetro de evento que puede decir algo sobre lo que sucedió. Aunque los eventos y los oyentes se utilizan ampliamente en la interfaz de usuario, podrían tener otras fuentes, por ejemplo un timer, un temporizador, o para comunicarse entre otras partes de un programa, cosa que nosotros no vamos a usar y que van a ver en la materia que sigue, en tecnologías de programación. Entonces, ¿qué es más o menos lo que hay que hacer? Es esto, un ejemplo de oyente de botón. Después de crear el botón hay que agregarle un oyente. Entonces habíamos visto cómo crear un botón, por ejemplo acá tengo un botón que se llama B, y tiene el código, tiene el cartelito o el texto hacer algo, y lo que voy a hacer al botón, le voy a agregar un oyente y le voy a pasar un objeto que es el que escucha cuando, el oyente, que escucha cuando el usuario hace clic en el botón. Entonces se ejecuta un método de este objeto escucha. Entonces cuando se hace clic en el botón se realiza una llamada al método actionPerformed del objeto escucha, del objeto oyente. Y se le pasa como parámetro un objeto de tipo ActionEvent que tiene información de qué es lo que ocurrió. Entonces más o menos el código va a quedar así. Lo que queremos ahora es que cuando el usuario haga clic en el botón del formulario, le vamos a pedir un número al usuario con lo que se llama un Show Input Dialog, un diálogo de entrada. El usuario va a escribir 9 acá, va a hacer clic en OK, le va a salir un cartelito, ingrese un número, y el programa va a hacer cuentas y va a calcular la raíz cuadrada de 9. Entonces va a mostrar en un Message Dialog, con el método Show Message Dialog, la raíz de 9 es 3.0 y el usuario va a apretar OK y se va a cerrar este diálogo de mensaje. Entonces, fíjense cómo le vamos a agregar un oyente al botón que implementa el comportamiento del mismo. Entonces acá, este código que está acá, que estaba mostrando acá, está atrás de lo que veníamos haciendo hoy. O sea, estaría por acá. O sea, abajo de esto, le agrego al botón resolver, le agrego su oyente.
¿Cómo le agrego el oyente? Creo un objeto anónimo. Esta es la forma en la que se programa directamente en el Windows Builder de Eclipse. Creo un objeto anónimo de tipo ActionListener y le programo el método ActionPerformed que recibe un parámetro formal de tipo ActionEvent con información del evento que nosotros no vamos a usar. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser pedirle al usuario un número con un input dialog, un diálogo de entrada, esto que tengo acá. Entonces, ¿cómo hago para pedir un input dialog? Lo que voy a utilizar es el método de estático o de clase de la clase JOptionPaint, que se llama showInputDialog, mostrar diálogo de entrada, y que puede recibir muchos parámetros, pero vamos a utilizar uno solo, que es un string que le sale un cartel, ingresa un número, donde no le pusimos el acento por motivos que vamos a mostrar después, para no complicarnos la vida. ¿Sí? A número no le pusimos acento. Entonces este ingrese un número es el cartelito que sale acá. También se puede configurar el título de acá arriba y este icono, pero no nos vamos a meter en líos ahora. Entonces, cuando el usuario aprieta OK, JOptionPaint devuelve un string conteniendo el 9. Si el usuario apretó cancel, hay una forma de chequearlo, pero por ahora no nos hacemos mucho problema. Entonces asumamos que el usuario hizo clic en OK, entonces en ese número, que es un string, tengo almacenado el 9. Entonces, como vimos en la primera clase, lo que hago es convierto ese número en un double, que lo almaceno en una variable que se llama dNúmero, con el método de clase parseDouble de la clase double, o sea, el método estático parseDouble. No estamos haciendo gestión de errores, o sea, acá se podría utilizar excepciones para ver si el número está mal formado. Eso lo vimos en la clase 1. Por ahora tampoco nos hacemos mucho problema porque me quiero concentrar en lo importante. Entonces, de alguna forma, traduje el número este 9, que es un string, en un número. Entonces, ahora puedo calcular la raíz cuadrada. Acá. Y la almaceno en un double que se llama dRaíz. Y lo utilizo con el método de clase o estático, que es lo mismo, square root, raíz cuadrada de la clase math, y le paso como parámetro actual de número. Entonces, si de número era un 9, de raíz es 3. Y ahora lo que tengo que hacer es mostrarlo. Entonces, para eso utilizo el método showMessageDialog, que es un método de clase o estático de la clase J o JOptionPaint o JavaOptionPaint o JOptionPaint. Y este null no importa, después lo discutimos con tiempo. Le paso como segundo parámetro un string que es el que sale impreso acá. Entonces la raíz de, le concateno ese número que es el 9, el string que ingresó el usuario. Podría haber puesto de número y salía 9.0. Es de acá, y le concateno de raíz que sería 3.0. Entonces esa es la forma más sencilla de tener una interfaz gráfica de usuario. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero una interfaz más rica de usuario? Por ejemplo, tener una etiqueta que me diga, tenés que ingresar un número, que el usuario tipee en una caja de texto que en el contexto de Java se llama TextField, aquí, y acá le dejé los 3 puntitos, se los tenía que haber sacado porque no va a abrir ninguna caja de diálogo, y que cuando el usuario haga clic acá en el botón de resolver, en esta etiqueta de acá, que se llama label resultado, acá se muestre el resultado. ¿Sí? O sea, el cartel que teníamos de acá, la raíz de 9 es 3,0. Entonces de esa forma el programa no está haciendo todo el tiempo pop-ups para mostrarme mensajes. Se pueden combinar las dos formas. Bueno, esto que sale acá es el campo, es el texto de ayuda del campo de texto, que es cuando el usuario pasa el ratón por acá arriba, sale este cuadradito con la ayuda. Eso se puede configurar con un setter y ahora les voy a mostrar.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a arrancar con un frame vacío y vamos a ir agregándole componentes. Un JLabel, que se llama label número, un JTextField, que se llama TF por textfield número, el botón resolver, que ya lo conocemos, y un label para mostrar el resultado, que se va a llamar label, por LBL, resultado. ¿Sí? De vuelta, repito, uno le pone estos mnemónicos adelante para que cuando ve la variable no se tiene que poner a pensar a ver de qué tipo era, sino que en el nombre de la variable tiene el nombre almacenado. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar este programa? Lo que va a ocurrir es que el usuario va a ver el formulario y va a escribir un 81 en el campo de texto o en el text field TF número, va a hacer clic en el botón y el botón va a recuperar el 81 que está acá como string, lo va a convertir a double, va a calcular la raíz cuadrada y va a mostrar en el label de acá abajo, que se llama label resultado, la raíz de 81 es 9,0. Entonces, ¿cómo hacemos para programar este comportamiento? ¿Sí? Entonces, acá el error que hay es que no van los 3 puntitos, porque el programa no abre ningún pop-up. Entonces, tenemos que importar JFrame, font que era de Abstract Window Toolkit, key event, el botón, no sé por qué quedó con minúscula esto, le he errado, bueno, no importa. Action listener, action event, label y text field. Entonces, acá tenemos el JTextField TF número, que lo puedo declarar como atributo o puede estar como variable local del constructor, dependiendo de lo que quiera hacer. Por eso lo puse acá para mostrarle que se puede hacer de las dos formas. El programa principal es igual que antes. Ahora la clase se llama app2, pero tengo un frame que se llama app2 y volvamos. Y lo creo con el constructor y lo hago visible. ¿Sí? Si pasa algo malo en el camino, capturo la excepción, imprimo la pila de ejecución, cosa que ya vimos en la primera clase, y salgo. Generalmente nunca pasa nada malo, pero estamos cubiertos. Entonces, ¿cómo sería el constructor? El constructor es igual que antes. Digo que lo quiero cerrar cuando el usuario haga clic en la cruz, le pongo el tamaño, le pongo el título, digo que no se pueda cambiar el tamaño porque se me ocurrió, y digo que el layout es null, o sea que voy a poner las componentes a mano cada una en su lugar. Entonces, vamos a ver la primera parte, que es definir el label. Entonces, tengo como variable local el label, de tipo JLabel, que se llama label número. Creo un label. Fíjense que acá la U con acento está escapeada, es una secuencia de escape y es el código Unicode de la U con acento en hexadecimal, ¿sí? 00FA. Esto lo van a ver, la notación en hexadecimal la van a ver en organización de computadoras en la materia que sigue. Esto lo hace automáticamente el ambiente, así que el Windows Builder, así que no se hagan problemas por estas cosas. Después le seteo el tamaño, 10, 10, 45, 13. Le cambio la fuente, como ya sabíamos, y lo agrego al formulario, igual que antes. Le pido el content pane al formulario, acuérdense que el formulario es this, le pido el content pane y ahí agrego, que es el contenedor, y ahí agrego la etiqueta número. Ahora lo que tengo que hacer es lo propio con el text field. Entonces, el text field ya lo había declarado como atributo de la clase. Uno lo puede poner acá como una variable local del constructor, o lo puede poner como atributo si lo tiene que referenciar desde afuera, desde un método auxiliar para hacer la división en problemas. Entonces creamos un JTextField, no le pasamos parámetros al constructor, le ponemos la ayuda, ¿sí? Acuérdense que la ayuda era esta, cuando uno pasaba el ratón por arriba salía el texto de ayuda, que le ingrese aquí un número positivo, como tiene dos letras, la I con acento y la U con acento, va a tener dos secuencias de escape. Entonces tenemos set
tooltip text setee el texto de ayudita, ¿sí? De herramienta. Un tip es un consejito, una ayudita. Ingrese aquí un número positivo. Le seteo el tamaño, 77, 7, 96, 19. Le cambio la fuente. Le digo que tiene 10 columnas y lo agrego como parte del formulario. O sea, al formulario le pido el content pane, que es el contenedor de las componentes, y le agrego el text field. Y lo mismo con el label del resultado. Creo un label que se llama resultado con guiones. Le pongo el tamaño, la fuente y lo agrego en el formulario. Entonces ahora el botón es igual que antes, exactamente igual, salvo que lo único que cambio es el método. Acá me quedó mal indentado, bueno, no importa. Cambio el código del método actionPerformed del oyente. Entonces fíjense, en lugar de tener un diálogo, un input dialog, y en lugar de tener un message dialog, lo que voy a usar es la propiedad text de las componentes. Entonces todas las componentes tienen una propiedad text que me permiten cambiar el texto si uso setText y me permiten recuperar el texto si uso getText. O sea, tienen setters y getters para la propiedad text. Entonces el text field tiene una propiedad text, que es el texto que tiene escrito adentro, y con getText la recupero. Entonces la guardo en un string. Convierto ese string en un double, calculo la raíz cuadrada y el label resultado también tiene una propiedad text. Entonces con setText la cambio. ¿Y cómo hago para cambiarla? Le paso como parámetro el string que quiero que salga, que es la raíz de ese número, es de raíz. Lo mismo que hacíamos antes. O sea que cuando aprendo a programar de una forma, pasar a la otra es bastante directo. Bueno, y acá está el resto de la configuración del botón que no cambió de lo que teníamos antes. Sí, entonces lo que vamos a hacer en general va a ser tener alguna clase que implementa el comportamiento de la aplicación, y acá en lugar de poner un montón de código como hicimos así en este ejemplo, ahí tendremos un método a la clase, tenemos el llamado un método de la clase que implementa el modelo de la aplicación que estamos haciendo. Entonces tenemos separado la solución del problema de la interfase de usuario. Bueno, ¿qué es lo que pasa si yo quiero ver el historial de las computaciones? Entonces, cada vez que el usuario calcula la raíz cuadrada de un número, quiero que me quede almacenado qué cuenta se hizo. Entonces, supongamos que queremos ver algo así, donde se van mostrando en secuencia los valores que se fueron computando a partir de las entradas del usuario cada vez que se presionó el botón. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser agregar dos componentes al formulario. Vamos a agregar un contenedor que va a ser un JScrollPane para que cuando se llene esta componente que se llama una textarea, una JTextarea, parece que la J va con mayúscula y la J acá también, pero bueno, no importa, son detalles. Cuando esto se llena, aparece la barra de scroll. ¿Sí? Si llenamos de más hacia la derecha, también aparece una barra de scroll, porque acuérdense que no se puede agrandar la ventana porque le dijimos que no era resizable el formulario. Porque se nos ocurrió, nada más que por eso. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es muy sencillo lo que hay que hacer. Entonces, acá tenemos. Este es código que le vamos a agregar al constructor que venimos programando antes. Vamos a tener la textarea que se llama salida. Le vamos a cambiar la fuente, igual que siempre. Le ponemos la que ustedes quieran. Creamos el botón como siempre. El código del botón es igual que antes, excepto que me voy a guardar en un string S el resultado, lo voy a mostrar en el label resultado, y en el área de texto de salida voy a guardar, a hacer una pen, o sea, voy a poner al final el string S que acabo de calcular, que dice la raíz de 9 es 3, por ejemplo, y atrás le voy a poner un enter, para que la próxima salida aparezca abajo. O sea, estoy simulando un write line o un print line. Bueno, la parte de acá era la misma de siempre. El botón tenía como acelerador la R, tenía como fuente Tahoma Plane de 11 puntos, lo agregué en el Content Pane y acá es la parte nueva.
¿sí? Creo un JScrollPaint que se llama ScrollPaint. Le pongo el tamaño. Lo agrego al formulario y le digo que lo enlazo con el área de texto. Y el área de texto estaba creada acá arriba, o sea que ya está inicializada. Y nada más. Entonces con esto estimo que pueden hacer el proyecto. Bueno, entonces, si bien los ejemplos mostrados se pueden construir a mano en forma artesanal, es mucho más práctico hacerlo con un wizard en forma visual que genera el código Java para crear los componentes en forma visual. Mucho visual quedó. Luego hay que tocar este código para personalizarlo y agregar la funcionalidad de la aplicación. Vamos a mostrar en otro video cómo hacer esto con el Windows Builder, que es un plugin para Eclipse. Bueno, y acá terminamos. Entonces, ¿qué vimos? El sumario de la clase de hoy. Vimos métodos de ordenamiento, los multipasada, que eran de selección, el bubble sort o intercambio y el de inserción. Los recursivos, que eran el merge sort y el quick sort. Y vimos las interfaces gráficas de usuario con Java Swing, que vimos los formularios que son JFrame, los botones JButton, los oyentes que son Action Listener, los diálogos de mensaje, Input Dialog y Message Dialog, las etiquetas que son JLabel, los campos de texto, TextField, y el contenedor JScrollPaint y el área de texto JTextArea.